Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Decir al oído es decir que nos estamos tomando una buena taza de café a estas horas de la mañana. Una buena taza del mejor café del mundo, que es el café colombiano. Que nos lo tomamos gracias a los cafeteros del país, a todos, y a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que los reúne. Una buena taza del mejor café para hablar con ustedes como hablamos al oído de mar, con este delicioso aroma del mejor café del mundo. Bueno, de mar, ¿qué le pasa? ¿A usted también el micrófono? Sí, también el micrófono. Qué horror. Hablando, pensando que me escuchaba. Menos mal que lo dijo, si no, no me doy cuenta. ¿Qué hacemos para que Sofi y usted aprendan que hay que tener abierto el micrófono para que uno los oiga? Muy bien, vamos a... años ahora también se le pasa. Resulta que necesitamos un buen café, doctor Fernando. Desde ayer, desde horas de la tarde, ha llovido en Bogotá como yo creo mucho tiempo no pasaba. ¡Qué cosa! Y aquí en la sabana de Occidente llueve fuerte y esperamos que se componga el día un poquito por lo menos para poder seguir las actividades. Al oído, ¿por dónde quiere empezarlo? Por las declaraciones de la ministra Cecilia López, quiere hablar de la ministra de Cultura, que me parece interesante. A ver, ¿qué hay con la ministra de Cultura para que cambiemos un poco de tercio? Bueno, diríamos en términos taurinos. Lo de ayer con el tema de la ministra de Cultura es sencillamente delirante. Yo no había visto cosa parecida. Definitivamente estos del cambio se proponen hacer el cambio y no es para bien siempre. Doña Patricia Ariza, ministra de Cultura, le tomó juramento a una nueva funcionaria del gobierno que va a ser la que va a ocupar nada más y nada menos que... va a desempeñar las funciones de directora, será el cargo específicamente de la imprenta, del Archivo General de la Nación, directora del Archivo General de la Nación. Ella se llama Ivonne Suárez Pinzón, una señora, yo creo que es una señora que está por los lados de los 70 años, para quienes no han visto la imagen de ella, y esta fue la forma en cómo le tomó el juramento. Escuchen ustedes. Ivonne Suárez Pinzón, directora del Archivo General. Jura usted por Dios, por todas las diosas del Olimpo, por la patria y por la matria, cumplir y defender la Constitución y las leyes y desempeñar los deberes que el cargo le impone. Sí, lo juro, especialmente por la matria que está en lo más profundo de mi corazón. ¿A qué hora se volvió una burla, un juramento para tomar posesión de un cargo público? Ha dicho la ministra, para quienes no lo escucharon bien, jura usted por Dios, por todas las diosas del Olimpo, por la patria y por la matria, poniéndole un femenino o yo no sé si creían que patria es femenino, pero ellos quisieron ponerle otro femenino, por la matria, cumplir y defender la Constitución, las leyes y desempeñar los deberes del cargo que le impone. Y ella explicó, la señora Ivonne dijo, sí lo juro, especialmente por la matria. No sé, doctor Fernando. ¿Y por las diosas del Olimpo? Y por las diosas del Olimpo, le faltó decir por las leyes y las leyes. ¿No? Pues las diosas del Olimpo, pues nos devolvimos 2000 y tantos años. No, el cambio. Adorar a las diosas del Olimpo. Entonces, ya pues tenemos que hacerle adoración otra vez a Zeus o Júpiter, y a Hera, y a Vesta, y a Diana, y a todas las diosas del Olimpo. ¿Cómo le parece? Y a Rea, la madre tierra. Esto es inaudito, esto es una burla. Y la matria, esto es una burla, esto es un chiste. Esto no puede ser. Pero bueno, es lo que tenemos. Y uno tiene que entenderlo, pero para decir, no lo acepto. No acepto que me regresen a la época pagana de hace 2000 y tantos años.
Para algo vino Jesús al mundo, para algo, para darnos una religión distinta que es nuestra religión. Nosotros no adoramos a las dioses del Olimpo, adoramos a Dios verdadero, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que no se burlen de nosotros. Si no quieren ponerlos de testigos, no los pongan de testigos, pero no se burlen, volviendo a las diosas del Olimpio. ¿Cómo le parece? Y a la matria, ya no es la patria, sino la matria. No. Bueno, en fin. La sentencia de la Corte Constitucional 03 del 92, en aquel momento magistrado ponente el doctor José Gregorio Hernández, señalaba: para que el derecho al ejercicio de cargos y funciones públicas pueda ejercerse de manera efectiva, es indispensable que concurran dos elementos exigidos por la Constitución: la elección o nombramiento, acto, condición que implica la designación que el Estado hace por conducto del funcionario o corporación competente en cabeza de una persona para que ejerza las funciones, deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo. Y la posesión, es decir, el hecho cuya virtud la persona asume en efecto esas funciones, deberes y responsabilidades bajo la promesa de desempeñarlos con arreglo a la Constitución y la ley. Bueno. La Constitución y la ley. Colombia es un país donde se adora a Dios y no a los dioses del Olimpo, que tuvieron su historia y que pasaron a la historia porque vino Jesús a traernos la buena nueva. Eso es otra cosa, pero no se burlen de los católicos, no se burlen de quienes creemos en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para hablarnos de los dioses del Olimpo. Esta señora entonces está jurando en nombre de Diana y en nombre de Hera y en nombre de las diosas del Olimpo, de Rea o la tierra, de Venus. ¿Cómo le parece, pues? A estas alturas de la vida, uno adorando a Venus. Dios mío, no puede ser. Bueno, ¿en qué va la reforma tributaria de Mar? ¿En qué va la reforma tributaria? Dos cambios fundamentalmente, dos cambios de última hora en la reforma. El primer hecho que hay que destacar, doctor Fernando, hoy habrá reunión de ponentes en el Congreso de la República para poder analizar los ajustes que se le está haciendo a la reforma. Ajustes que ya salió uno a relucir, ya salió uno, se conoció porque Gustavo Petro lo escribió en su Twitter, que es como él se comunica. Los otros no sabemos si van a coger los 11 puntos o líneas rojas de las que habló el Partido Liberal. Eso es bien importante. Lo cierto es que hoy va a haber reunión, vamos a ver cómo transcurre, si hay acuerdo o no hay acuerdo de lo que llaman ellos las mayorías de las bancadas, porque el Partido Liberal sigue hablando de las líneas rojas del partido con relación a la reforma tributaria. Tiene que ver con la sobrerrenta líquida a personas naturales, no gravar las pensiones, impuesto al patrimonio, y ojo que ahí no grabar a las pensiones. Ya el presidente Petro respondió y ya le explico cómo quedó el tema. Regular el tema y mejorar el tema de impuesto al patrimonio para que no sea tan gravoso, deducibilidad de las regalías, zonas francas, a ver qué otro tema estaba entre las líneas rojas. No gravar los alimentos de ninguna clase en la canasta familiar. Las regalías provienen del petróleo. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, señor. Muy bien. Claro. Lo que reciben los municipios del país proviene del petróleo que le gusta tan poquito al doctor Gustavo Petro, pero ¿qué vamos a hacer? No matar la gallina de los huevos de oro a escobazos. ¿Qué cosa? No crear nuevas cargas impositivas para la compra de los colombianos por internet, evidentemente, pues con este precio del dólar, ¿qué cosa va a estar barata? Ninguna. Es lo que ha dicho el Partido Liberal, terminando un comunicado que dice el Partido Liberal Colombiano: espero que haya ánimo constructivo en el gobierno nacional y receptividad a las propuestas que hoy se presentan. Una reunión ayer larga del Partido Liberal para poder llegar a estas conclusiones, donde hay 14 puntos, pero se habla de las líneas rojas, que estas ya las había propuesto el presidente César Gaviria, quien ha dicho a su bancada que no hay por qué votar esa reforma tributaria. ¿Qué pasó en las últimas horas? Vaya sorpresa que el presidente Gustavo Petro atendió el tema de las altas pensiones, y es que se cae el artículo que planeaba o plantea la posibilidad de impuestos a las altas pensiones
en el país. Recordemos que lo que decía la reforma tributaria era que las más altas pensiones del país, las que superan los 10 millones de pesos, pagaran un impuesto cuya tasa de tributación iba a ser progresiva. Se planteaba que en un 1% debían pagar quienes tengan pensión de 11 millones de pesos y hasta el 14% quienes lleguen a tener una pensión de 25 millones de pesos. Eso es lo que dice o decía el texto de la reforma, que ya pues han cambiado. Este asunto queda por fuera, las altas pensiones del país no van a ser grabadas, y aquí yo voy a decir una cosa que me llama la atención. No pues que los que mejor y más ganaban iban a pagar impuestos, y entonces, ¿sabes qué acaso muchos colombianos tienen altas pensiones en Colombia? Ahí no entendí el discurso del doctor Petro, no lo entendí, porque siempre dijo que era para los más ricos. La pensión no es un sueldo, la pensión es un ingreso proveniente de un capital que la persona ha podido recoger a lo largo de toda su vida de trabajo. Y es el momento de su descanso, es el momento de su vejez, donde aspira a vivir de los rendimientos del capital que ha formado con un trabajo de toda la vida. Entonces, Demar, eso no se trata de un ingreso ni de una renta. Se trata simplemente del producido de un capital acumulado durante años. Pero bueno, ya dio marcha atrás, ¿no? Dicen que a enemigo que huye... Pero además, doctor Fernando, no tenía por qué meterse con las pensiones de los ciudadanos nunca. Y es que lo que digo es la contrariedad de Gustavo Petro, no la nuestra. La de Gustavo Petro, que siempre habló de gravar a los más ricos, dice él, y se metió con el tema de pensiones donde nunca debe haber metido la mano, porque la pensión, como usted muy bien lo define y lo da con sus palabras, prácticamente lo define la misma Corte Constitucional. No se trata de un premio que le entrega el Estado al ciudadano, sino de la retribución de años de servicio para que pueda tener una vejez al lado de su familia, confortable, con posibilidades de poder mantener un ingreso que le hará falta al final de sus días de trabajo. Bueno. Eso es lo que dice la Corte. Esto es lo que acaba de pasar con la reforma tributaria. No hay consenso frente a otros temas. Está muy caldeado el ánimo, muy difícil. Yo tenía en la cabeza que hoy debía presentarse el texto de reforma tributaria para empezar el debate, y no va a ser así. Probablemente lo presenten los lunes o martes. Bueno, a no ser que citen jueves o viernes. Citaron desde el lunes, ha habido sesiones todos los días hasta hoy miércoles, para ver cómo van a enfrentar la tributaria. Lo cierto es que ayer el ánimo no fue el mejor, ayer iban terminando agarrados por cuenta de la forma en cómo el presidente del Congreso está conduciendo el debate. Le pareció al senador David Luna de Cambio Radical que era una manera grosera, y le pidió respeto porque no está dejando hablar a la oposición, pero tampoco a los partidos que no son de gobierno. Escuchemos cuál fue el reclamo que le hizo David Luna al presidente Roy Barreras. Presidente, del afán no queda sino el cansancio, presidente. Del afán no queda sino el cansancio. Usted, presidente, le permitió a este Congreso iniciar el debate con unas constancias. Usted bajo ninguna circunstancia puede quitarle la palabra a un senador de la República, como es el doctor Carlos Abraham Jiménez, que pretendía hablar sobre un tema que usted permitió inmiscuir en el debate. Entonces yo le pido respeto, presidente, no más pupitrazo. Usted no es el rey de este Congreso, por favor. Acá necesitamos que nos cumpla el reglamento y nos dé la posibilidad de hablar cuando lo requiramos, porque de eso se trata la democracia. Yo sé que usted quiere fungir como el adalid y como el líder de la bancada de gobierno y sacar todas las iniciativas adelante. Pero a nosotros nos tiene que respetar en el debate, nos tiene que permitir opinar, nos tiene que permitir discrepar y mucho más aún, nos tiene que permitir el derecho legítimo que tenemos de estar en desacuerdo con usted y con la bancada de gobierno. Nosotros, en protesta por su abuso de autoridad, nos retiramos de esta sesión plenaria. Y así lo hicieron. Se retiraron de la sesión plenaria porque se había acordado que habría unas constancias. Evidentemente no gustó la crítica seguramente al mismo gobierno y terminaron reduciendo el tiempo, 2 minutos, 3 minutos para que pudiera intervenir, lo que no es suficiente para un congresista que toma el turno de esos 108 para poder decir alguna cosa. Luego vino un problema con el Centro Democrático, que terminó retirándose también del recinto. Escuchemos qué pasó con el Centro Democrático.
Aquí está la bancada del Centro Democrático. Acabamos de retirarnos de la plenaria, porque no podemos aceptar como oposición que somos el trato indigno que se le está dando a nuestros senadores. Primero, la senadora Paola Holguín empieza a hablar sobre el caso de Marruecos y el pueblo saharaui, y el presidente del Congreso opina que ese no es un tema sobre el que se pueda discutir. Posteriormente, pide la palabra para hablar del caso de Medellín, en lo que se refiere a la venta de UNE, y entonces empiezan a abuchearla y le apagan el micrófono. El presidente regaña a la oposición y seguimos hablando. Pide la palabra a nuestro senador Miguel Uribe y empiezan a no dejarlo hablar, a gritar, ante lo cual el presidente tampoco hace nada. Y después nuestros senadores que habían pedido la palabra les dicen que no los van a dejar hablar. Nosotros como oposición exigimos mínimas garantías y no podemos aceptar que nos atropellen. ¿Y qué les parece? Que cuando el partido, la única oposición que tiene el gobierno Petro, anuncia que se retira por falta de garantías, el pacto histórico aplaude, alegre, diciendo que siquiera se va a la oposición, porque lo que les estorba es que los critiquen. No vamos a permitir que nos pasen por encima, porque representamos millones de colombianos que no comulgan con este gobierno y vamos a exigir que las normas se cumplan. El señor presidente Roy Barreras tendrá que conductarse como toda la bancada del pacto histórico. Y así fue el debate. Además, no se le olvide que al Congreso también se lo llama el Parlamento. ¿Qué es el Parlamento? El sitio donde se va a hablar. El Parlamento es el escenario de las discusiones de los grandes temas nacionales. El Parlamento está hecho para eso, para el intercambio de opiniones entre las distintas vertientes en que esa opinión se divide. Un Parlamento donde no se puede hablar es la negación del Parlamento. Un parlamento sin hablar, hágame el favor, lo que queda valiendo. Bueno, siempre ha sido así. El parlamento siempre ha sido motivo de discordia, pero en este momento lo es mucho más, porque quieren apabullar a la minoría, no ganándole con votos, que para eso están, para eso son mayoría, para que tengan votos al final, sino negándole el derecho al uso de la palabra, lo que es inaudito. El Parlamento tiene que hablar, a la gente la tienen que dejar expresar. El señor Roy Barreras no es el dueño del Congreso, sino que es un servidor del Congreso para hacer cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos. Para eso es una especie de árbitro, pero el árbitro no es el que juegue el partido, ni más faltaba. Bueno. De manera que la reforma tributaria puede tener reunión hoy. Puede tener reunión hoy y yo no sé cómo van a conciliar. Con algunos retoques como este de las pensiones de jubilación. No sé cuáles más hablarán, porque el Partido Liberal, que ha sido el partido que ha acompañado al señor Gustavo Petro en el Parlamento y en la vida nacional, ha dicho que esa reforma tributaria no tiene un solo punto aceptable. Eso lo dijo César Gaviria. Eso lo dijo César Gaviria, claro. Y lo acompañan, digamos, entre los parlamentarios no todos acompañan la idea del presidente Gaviria, no todos. Hay unos que dicen que hay que votar la reforma tributaria que es necesaria, pero también han señalado las líneas que no van a pasar. Entonces ahí se tratará de negociar algunos asuntos para ver si logran llegar con fortaleza, unidos, porque el gobierno no puede hacer el oso de plantear el debate el próximo, ya será el próximo el 1 de noviembre, no teniendo mayorías y poniendo en peligro la aprobación de la reforma. Supongo que esta semana, lo que nos queda de tiempo, estamos a miércoles, 26, lo que nos queda de semana. Miércoles 26. Lo que nos queda de semana tiene que ser para poder organizar el debate y llegar el martes 1 listos para poder aprobar la reforma tributaria. No todos están de acuerdo. En el Partido Conservador hay voces que no están de acuerdo. A propósito del Partido Conservador, nos cuentan al oído que el 31 de octubre habrá reunión del Partido Conservador de los conservadores de cepa,
digo yo, de cepa, los conservadores, que nunca estuvieron de acuerdo con que el Partido Conservador terminara siendo partido de gobierno. Muchos están preocupados porque si el gobierno no le va bien, las elecciones regionales no van a ser las mejores, van a tener pésimos resultados, porque la ciudadanía les va a cobrar. Ustedes son partido de gobierno que han hecho por nosotros. Entonces están pensando, están calculando cómo va a ser esto de enfrentar, lo mismo pasa con los liberales, cómo van a enfrentar a la ciudadanía el próximo año, doctor Fernando, cuando se elija alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Y ediles. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿y en qué va el tema de la reducción de salarios de los congresistas? De ese tema no se volvió a hablar. ¿Qué pasó? Pues hay un proyecto de acto legislativo. Perdóneme una aclaración. Ahí va envuelto un temita delicado, y es que los salarios de los congresistas arrastran, por virtud de la ley, los salarios de las altas cortes y de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. Ojo, que el tema es bien delicado. Cuéntenos, ¿eso en Es qué así. va? La senadora Paloma Valencia presentó ponencia a un proyecto de acto legislativo que busca la reducción de los salarios. Este proyecto, que la senadora Paloma ha explicado muy bien, consiste en la posibilidad de hacer una reducción de esos salarios. Hoy estamos hablando de 34 millones de pesos, 34 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para hacer una reducción y queden 25 los salarios a los congresistas. Ella hizo hincapié y lo advirtió, dijo, ojo, porque esta reducción salarial afecta inmediatamente a otros altos funcionarios y tenemos que pensar en eso. Lo que ha dicho y lo que planteó la senadora Paloma es que entre en vigencia el proyecto de acto legislativo, el acto legislativo, la modificación constitucional a partir del año 2026. Eso no le gustó al pacto histórico, que han prometido que van a bajar el salario de inmediato. Como eso no se puede de inmediato porque hay unos debates, Paloma les explicó que no podían mejorar el derecho adquirido. Las personas que hoy gozan de ese salario de 34 millones de pesos no pueden perder el salario de un día para otro y quedar en 25 millones. Y que por esa razón y ante unos tratados internacionales como los que tiene suscritos Colombia con la Organización Internacional del Trabajo, no es posible hacer ese tipo de reducción. Lo explicó, pero hubo una proposición por parte del pacto histórico para que esa reducción se haga efectiva una vez se apruebe el proyecto de acto legislativo en el Congreso de la República. La senadora Paloma dice que eso va a tener unas consecuencias ante la Corte Constitucional y que seguramente lo van a declarar inconstitucional por haber efectuado esa reducción. Ella dijo, lo que podemos hacer para que se reduzca ya mismo el salario es, una vez aprobado el acto legislativo, se carga un impuesto a los altos salarios de este país y de esa manera pues la persona va a recibir menos salario, pero además va a pagar un impuesto alto mientras termina su periodo. Una vez termine su periodo va a empezar a ganar, si se reelige, por ejemplo, el congresista o llega el nuevo magistrado, va a ganar 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es lo que planteó la senadora Paloma. El pacto histórico dijo no nos gusta la idea, tiene que ser inmediatamente y presentar una proposición en ese sentido para que una vez se apruebe el acto legislativo, termine todo el mundo, los que ganan altos salarios, ganando 25 millones de pesos. Con lo que se llevan a los magistrados de las altas cortes. Esa es una idea bien compleja. Reducirles el salario y de manera muy significativa a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y por ahí derecho a todos los demás. Porque los tribunales ganan en función de lo que ganan los magistrados de las altas cortes. También le bajan el sueldo a los magistrados de los tribunales y a los jueces, que ganan en proporción de lo que ganan los magistrados de los tribunales. ¿Eso lo habrán tenido en cuenta? Paloma lo tenía en cuenta, no sé si los del pacto lo tengan en cuenta. A veces, y es notorio, que quieren generar hechos políticos, ¿no? Hace falta hechos políticos. Y una cosa es un hecho político y otra cosa es un hecho jurídico. Veo lejos el hecho jurídico. El hecho político lo están causando. Y es que ellos se apropian del proyecto de Paloma y van a terminar diciendo que lograron la reducción de salarios. Así la Corte se los tumbe al otro día. Pero bueno, así funciona. Bueno, cuéntenos pues
¿en qué paró el tema de la compra de tierras? Porque se hablaba de 3 millones de hectáreas y que Fedegan se las iba a vender, lo que es un imposible porque Fedegan no tiene una hectárea en ninguna parte. Fedegan reúne a los ganaderos y Fedegan los puede orientar y puede pelear por ellos y puede organizar temas desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista jurídico que convenga a los ganaderos, pero no vender tierras. En todo caso, la ministra Cecilia López habló de 3 millones de hectáreas. Claro. Pero ¿cuáles? Qué bueno que haga la precisión. ¿En dónde? No. Primero, hay que entender, doctor Fernando, y creo que esto es lo que no le explican a la ciudadanía, que no están los 3 millones de hectáreas ubicados en ninguna parte esperando que alguien venga y los compre. Primero eso. Y segundo, la ministra hizo una aclaración que debieron haber hecho desde el primer día, y era que era imposible comprar 3 millones de hectáreas en 4 años. Ella dice, pero bueno, tranquilos que les voy a dejar el marco jurídico para que otros gobiernos lo hagan. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra Cecilia López en las últimas horas. Comprar 3 millones de hectáreas en 4 años, imposible. Yo en eso soy muy realista. Mire, si llegamos a comprar 500,000 al año, si en total compramos 1,5 millones, 1 millón, somos unos magos. Eso quiero que lo sepan. Eso es muy difícil. Somos unos magos. Entonces, ¿para qué hablan de 3 millones de hectáreas? Pues no digan boberías. No hay 3 millones de hectáreas para repartirle a nadie porque no se pueden comprar y porque no hay nadie que esté dispuesto a venderlas y a venderlas a menos precio. Y después, si se trata de tierras que no estén cultivadas, de tierras incultas, porque si son tierras cultivadas, el valor se crece exponencialmente. ¿Quién las va a adecuar? ¿Con qué tecnología? ¿Con cuáles recursos? ¿Con cuáles técnicos y con cuáles expertos? ¿Con cuáles agrónomos? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ni una palabra. El caso es que entró en razón, o bueno, yo no sé si, pero aquí vea que se confirma lo que dije hace un momento, doctor Fernando, con el tema del trámite de proyecto de acto legislativo para reducción de salarios. Son hechos políticos, más no hechos jurídicos. Y la ministra lo puso en el papel. No es posible comprar 3 millones de hectáreas en 4 años. Eso lo debieron haber dicho desde el principio, pero lo que vale fue el impacto del momento, ¿no? Van a comprar tierras, van a darle a los más pobres. Sí, dele 1 hectárea de tierra a una persona que no tiene recursos, a ver qué va a hacer con la hectárea de tierra. Dele 10 o dele 20, tampoco sabrá qué hacer, porque necesita tecnología, necesita adecuar la tierra, necesita insumos, necesita preparación. Eso no es tan fácil. Además, arreglar 1 hectárea de tierra hoy en Colombia con el costo de los insumos debe estar bordeando entre los 8 y los 10 millones de pesos. ¿Quién tiene esa cantidad de dinero para arreglar 1 hectárea de tierra? Bueno, además, y que se va Gustavo Bolívar del Congreso. Es como si se hubiera ido Cicerón en la época gloriosa de la República Romana, ¿no? El gran genio de la oratoria en el mundo. No, ¿qué dice? Gustavo Bolívar. Pero pues, esa es noticia, que se va del Congreso Gustavo Bolívar. Pues qué cosa tan terrible. Se va Cicerón. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Bolívar, que parece que no quiere hundirse en el barco. Más o menos lo que le entendí. Por eso yo sí estaría pensando o en unas, no sé si en una licencia no remunerada, o en dar un paso al costado, porque de verdad no puedo seguirme hundiendo. Es que también está en juego mi familia, ¿no? Su patrimonio y todo. Pero es muy difícil que yo me siga 4 años acá. Porque muy difícil que siga 4 años, es lo que ha dicho él, así que se prevé que en algún momento se irá. No sabemos si del pacto, pero sí se irá del Congreso. ¿Para qué se hizo elegir? Se pregunta uno. Bueno, además, pues el hecho político. Entonces recordemos que estábamos hablando al oído gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, gracias a los cafeteros de Colombia, gracias al mejor café del mundo que estamos disfrutando y que es no solamente el mejor café, sino el precio de la paz en toda la ladera andina colombiana. Gracias pues a la Federación Nacional de Cafeteros, hablábamos con ustedes al oído. 7:49 minutos. Manténgase informado con La Hora de la Verdad, análisis, opinión y entrevistas. Siga nuestra señal
en la plataforma TuneIn con audio de alta calidad. La Hora de la Verdad. Conduce Fernando Londoño Hoyos. Entrevistas, comentarios, análisis y toda la información en La Hora de la Verdad.